Bueno, como ven, Miguel no me dejó nada, lo aburrido, porque entonces cuando vi lo que había preparado, digo, y ahora yo tengo que mostrar los trabajos y todo el mundo se va a aburrir. Pero bueno, trataremos de, en realidad, rescaté de los trabajos algunos aspectos que me interesaba compartir para reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, adelanto, pensaba mientras Miguel hablaba, que recuerdo cuando empezaron los laboratorios a testear el BRAF, decían BRAF mutado. ¿Es lo mismo cualquier mutación de BRAF? ¿Es lo mismo la B600C? Que bueno, dice Miguel, no importa. Sí, pero importa que la B600K. Al principio no lo sabíamos, ahora ya tenemos algunos indicios. Entonces hay cosas que sí tenemos que saber por lo menos dónde están y fijarnos y pedir que estudien lo que tienen que estudiar, porque si no vamos a usar la medicación en un paciente que no va a ser efectiva. Ese es un ejemplo de lo que trataré, mostrando rápidamente los trabajos, destacar esos aspectos. Bueno, entonces, esto es que teníamos antes. Hasta el año 2011, en que aparecieron los primeros artículos con los inhibidores de BRAF y el anticuerpos monoclonales anti-CTLA4, las nuevas inmunoterapias, ningún tratamiento había demostrado mejorar la sobrevida en los pacientes con melanoma avanzado. Teníamos quimioterapia, por ejemplo el DTIC, poliquimioterapias, el interferón, la interleuquina 2 altas dosis, extremadamente tóxica, pero que daba un poquito más, las combinaciones, como decía, y estos eran la dacarbacina de todas las opciones de quimioterapia en monodroga era la mejor tolerada y las demás no habían demostrado ser superiores en términos de sobrevida, así que quedó como el estándar y fíjense qué pobres las respuestas objetivas y la sobrevida mediana. Lo mismo para la interleuquina 2, que si bien era un poco mejor, porque tenía una sobrevida un poco más prolongada, unas respuestas algo más duraderas, bueno, las respuestas también son pobres y la sobrevida mediana también lo es. Y ahí, a partir del 2011, aparecen los primeros trabajos que abren la posibilidad de que se desarrollen tratamientos que permitan controlar mejor la enfermedad avanzada. Obviamente el melanoma hay que prevenirlo, pero bueno, a veces se nos escapa o no lo prevenimos lo suficiente bien y hay que tratarlo. Entonces, ¿cuáles son estas terapias? Como decía Miguel, terapias dirigidas contra los blancos moleculares que están en la base de la carcinogénesis en melanoma, y que fundamentalmente son aquellas proteínas codificadas por genes que conforman la vía de la MAP quinasa, pero también inhibidores de c-KIT, esto ya lo mostró Miguel, y de las inmunoterapias, aquellas pequeñas moléculas, inhibidores de tirosinquinasa, por ejemplo, y anticuerpos monoclonales, también fundamentalmente los que ya están en la práctica clínica, dirigidos contra esos blancos que Miguel mostraba y que van a regular la actividad del linfocito T citotóxico. Y combinaciones que ya aparecieron todos los que fueron al Congreso de la Sociedad Americana de Oncología, vieron que en la sesión plenaria seleccionó una de esas combinaciones que muy rápidamente les voy a mostrar. Bueno, esto es lo que ya mostraba Miguel, terapias dirigidas contra las vías de la MAP quinasa, ¿verdad? Acá tenemos al receptor, se va a unir el mitógeno y se va a activar esta vía de transducción de señales que termina en un aumento de la proliferación celular, la invasión, la metástasis, etcétera. Y bueno, y los primeros inhibidores de tirosinquinasa que mostraron ser efectivos en estas quinasas son los que actúan sobre el RAF, cuando está mutado. Cuando no está mutado, el efecto es el contrario, ¿verdad? Entonces, cuando está mutado, con alguna mutación, puede inhibir a este nivel. Y luego aparecieron también los inhibidores de MEK, que está más abajo, porque, como ya adelantó Miguel, estos inhibidores de BRAF, las respuestas son de corta duración, la resistencia aparece rápidamente porque la célula se escapa por esta vía. Entonces, bueno, inhibir más abajo a nivel de MEK. Y estas son las drogas que ya están, bemurafenib, dabrafenib, trametinib como inhibidor de MEK, selumetinib, cobimetinib, en la práctica ya prontas para el registro en algunos países. Bueno, BRAF es uno de los genes más frecuentemente mutados en el melanoma. En Uruguay la proporción parece ser mayor, pero seguramente, y sin seguramente, porque sabemos que es así, esto está vinculado al hecho de que la población que estudiamos, la muestra que estudiamos, era joven. Ahora van a ver cómo la probabilidad de tener el BRAF mutado está en relación a la edad. El BRAF mutado es un factor de pronóstico pobre y es más frecuente en los pacientes con 40 o menos años, mucho más frecuente.
y también estos pacientes tienen peor pronóstico y una enfermedad más agresiva. Con respecto a los inhibidores, entonces se inhibe BRAF, no va a fosforilar MEK y bueno, y no va a ocurrir la transducción de señales, va a disminuir la proliferación, etcétera. Esto es lo que les quería mostrar. Vean ustedes la relación, ¿verdad?, entre la presencia de mutaciones de BRAF, en este caso hablamos acá de B600C, que es la más frecuente, 90% en los menores de 40 o menos años, y vean ustedes la diferencia en los pacientes de más edad, ¿verdad?, donde por otra parte sigue siendo más frecuente la B600E, pero cobra importancia la B600K, que ustedes van a ver que no predice el mismo beneficio que la B600C, y eso se lo voy a mostrar también. Así que cuidado con la mutación, no es cualquiera, no es decir B600 mutado. Bueno, este es el primer trabajo de fase 3 que cambió conductas, que llevó a que se incluyeran las guías de práctica clínica al Vemurafenib, el trabajo de Chapman, que Miguel adelantara, y acá no pasa. La actualización que se publicó el año pasado, en el 2014, y que confirma los resultados que ya se veían en el 2011. Bueno, esto es para mostrar la distribución por estadios. Se comparó el Vemurafenib con la dacarbazina, que era el estándar, ¿verdad?, en quimioterapia, y se vio, estos son los resultados. Por primera vez se veía una mejora en la sobrevida de los pacientes, en la sobrevida global, pero vean ustedes qué modesta, ¿no? Para el paciente no es modesto, además depende, puede ser más o menos, ¿verdad?, pero es modesta, con este hazard ratio, y cuando se analizaron en este estudio, luego se reestudiaron, se buscaron el escaso porcentaje de B600K y se vio los resultados que se obtenían, que son los que se muestran aquí, ¿verdad? Y vean ustedes que el hazard ratio en este caso para Vemurafenib parece menor, pero es un grupo muy pequeño, o sea que allí habría un buen efecto. La sobrevida libre de progresión con una mejora de 5,3 meses mediana, y la toxicidad. Estos tratamientos no son atóxicos, ya lo saben todos los oncólogos, así que para el resto, si es que no conocen el trabajo, bueno, tienen, en términos generales, la proporción de efectos adversos severos es similar, aunque no son los mismos, pero es similar. Lo que pasa es que estos agentes tienen esa toxicidad propia tan importante y que joroba tanto la calidad de vida, que es que aparecen carcinomas cutáneos, queratoacantomas, pero también carcinomas epidermoides e incluso nuevos primarios melanomas pueden aparecer. Bueno, esa es una de las toxicidades que se ven con el Vemurafenib, que obviamente no van a aparecer en la misma proporción con la dacarbazina. Y la proporción de discontinuación debido a eventos adversos fue algo mayor para Vemurafenib que para dacarbazina. No es menor el hecho de la aparición de estos queratoacantomas y los carcinomas de piel. Bueno, acá es lo mismo, se compara de acuerdo a la mutación, en el caso del Vemurafenib, ¿verdad?, que parece ser similar. ¿Qué pasa con el Dabrafenib y el Trametinib? O sea, el Dabrafenib es otro inhibidor de BRAF, otro es inhibidores de la MAP quinasa, y el Trametinib es un inhibidor de MEK, que está más abajo del RAF. El Dabrafenib, ¿verdad? Y en el estudio de Vemurafenib se incluyeron solo un pequeño porcentaje de pacientes con B600K, o sea que no podemos sacar muchas conclusiones, eran casi todos B600C, pero en el caso del Dabrafenib se incluyeron ambos, B600C y B600K, y las respuestas objetivas, vean ustedes cuánto menores son para B600K. El trabajo es muy largo, pero rescaté esto porque realmente es muy importante como resultado. 59% cuando la mutación es B600C, 13% cuando es B600K, la sobrevida libre de progresión mediana también es menor, y la sobrevida global ahí impacta menos, no es tanto menor, pero sí las respuestas y la sobrevida libre de progresión de la enfermedad. Luego de este fase 2 vino el fase 3 bueno, mostró lo mismo, pacientes con mutaciones de BRAF, se incluyeron solamente los pacientes con la mutación B600C como consecuencia de estos resultados, ¿verdad? O sea que con Dabrafenib solamente se deberían tratar los pacientes portadores de la mutación B600C.
Con respecto al inhibidor de MEK, trametinib, se vio que desarrollaban los pacientes menos tumores cutáneos y que los resultados en términos de sobrevida eran interesantes, entonces la idea fue combinar el inhibidor de MEK con el inhibidor de BRAF y exactamente eso fue lo que pasó. Mejoraron los resultados en términos de sobrevida y se redujo la toxicidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de tumores cutáneos. El resto fue similar. Acá tenemos entonces el trabajo de que comparó dabrafenib y trametinib y lo comparó con bemurafenib, que como ustedes saben no se puede combinar con trametinib porque tiene una toxicidad, una hepatotoxicidad muy importante. O sea que se usó como inhibidor de BRAF el bemurafenib en el brazo control y la combinación de otro inhibidor de BRAF, dabrafenib, con el inhibidor de MEK, trametinib, que logra menor toxicidad y mayor sobrevida. En esa combinación, que es lo que ven acá, con una sobrevida al año, estos son trabajos todos que tienen corto seguimiento todavía, ¿verdad? Hay que esperar un poco, esa es la otra cosa que hay que mirar, que son trabajos que son resultados muy preliminares. Sobrevida al año, 72% versus 65%, sobrevida mediana, 11 versus 7 meses, es bastante interesante, ¿verdad? Y además de mejores resultados, en términos de sobrevida de respuestas, menor incidencia, como decíamos, de tumores cutáneos, 1% en el brazo de la combinación y 18% en el brazo en los pacientes que recibieron el bemurafenib. El resto, la tasa de eventos adversos fue similar. Combinación de BRAF y BMEK versus BRAF inhibición, esto es la combinación de dabrafenib más trametinib versus dabrafenib, es otro trabajo con un seguimiento aún menor que el anterior, ¿verdad? Donde se ve una ventaja en la sobrevida libre de progresión, pero también con un seguimiento muy corto y acá las curvas como se juntan, ¿no? Porque hay pocos eventos. Sobrevida 6 meses nada más pudieron evaluar los autores, 93%, ¿verdad? Acá en este sector de la curva, 93% versus 85%. La mediana en el brazo de la combinación no se alcanza y si bien esta sobrevida es estadísticamente significativo, esto es un hecho interesante, ¿verdad? Que los autores definieron previamente, que es como se debe hacer, cuál era el error alfa que estaban dispuestos a aceptar, o sea, cuál es la P, y la P que ellos pretendían era mucho menor, por lo que consideran que si bien creo que la P de esto es 0,02, no es estadísticamente significativa porque no corresponde al error que estaban dispuestos a aceptar, o sea que van a esperar este trabajo, entonces es un reporte preliminar y hay que esperar los resultados a más largo plazo. Otra combinación, el bemurafenib, que no puede ser combinado con el trametinib, pero sí con el cobimetinib, otro inhibidor de MEK, y acá se ven los resultados ya interesantes, ¿verdad? A pesar del corto seguimiento que tiene el estudio, con una evaluación de la sobrevida 9 meses de 81 versus 73% y una mediana que no se alcanza para el brazo de la combinación. Eso es en cuanto a las terapias dirigidas contra blancos moleculares que están en la vía de las MAP quinasas, después el c-KIT, que sobre todo se sobreexpresa en los melanomas mucosos, realmente no hay nada, son recomendaciones de expertos, estudios todavía muy pequeños. Y además está el tema de qué es lo que se usa, si la inmunistoquímica, ¿verdad? Si la RT-PCR, la inmunistoquímica no es predictiva aparentemente de respuesta al c-KIT. Bueno, pero hay muy poca cosa, así que nos pareció que en esta charla era mejor dedicarnos a lo que sí parecía más interesante. En cuanto a las inmunoterapias, que ya mencionaba Miguel, los anticuerpos monoclonales contra CTLA4, ¿verdad? Y los anticuerpos monoclonales anti-PD1 y anti-PDL1. PDL1 es el ligando de PD1, ¿verdad? O sea que yo puedo inhibir a PD1 o a su ligando y las combinaciones. Bueno, esto ya lo mostraba él, ¿verdad? Cómo es que funciona, así que lo voy a pasar. El estudio pivotal que puso al ipilimumab, ¿verdad? En primera línea del tratamiento del melanoma junto con el bemurafenib, también se publicó en el año 2011, es un fase 3 controlado con placebo, y bueno, estos fueron los brazos, lo combinó con la famosa vacuna que destruyó al interferón en adyuvancia, no sé por qué, pero lo combinaron y aquí lo que se vio es que, como van a ver, este es el trabajo, ¿verdad? Y lo que se ve es que las respuestas objetivas son mayores en los brazos que tienen ipilimumab, ¿verdad? Sobre todo cuando el ipilimumab está solo, lo mismo que le pasó al interferón,
y la sobrevida mediana es mayor en los brazos con el ipilimumab que cuando está sola la vacuna, y está la sobrevida 1 año, que también es superior en los brazos con ipilimumab. O sea, la vacuna no agrega nada, solamente podría al revés reducir los resultados. De ese estudio se pasó a ipilimumab en primera línea. Este estudio, publicado por Caroline Robert y su equipo, es un estudio en el cual se compara el ipilimumab combinado con dacarbazina con la dacarbazina sola. Como ven, las curvas se separan, hay una ventaja en la sobrevida. Aquí se muestra la mediana. Vean ustedes qué interesante esto, ¿no? La mediana de 11 versus 9 meses, o sea, 2 meses de ventaja, pero la sobrevida a largo plazo, si ustedes ven la curva, a diferencia de lo que pasa con el bemurafenib, con el dabrafenib, que se juntan enseguida, ¿verdad? Acá no, las curvas se mantienen separadas, y entonces esto es lo que tienen de tan interesante las nuevas inmunoterapias, ¿verdad?, que logran, si bien los porcentajes de respuesta para ipilimumab son bajos, logran respuestas mantenidas en el tiempo, control de la enfermedad a largo plazo. Vean ustedes al año, a los 2 años y a los 3 años, y luego salió un reporte que lo evalúa también, lo tengo acá, sí, perdón, a los 4 años y a los 5 años, ¿verdad? Y se mantienen las diferencias, ¿verdad?, entre ipilimumab, dacarbazina y dacarbazina. Vean ustedes, siempre hay un 10% de diferencia mantenido hasta 5 años. Y eso es único en las terapias dirigidas, con respecto a las terapias dirigidas en el tratamiento del melanoma. Entonces, cuando hablamos de ipilimumab, de anticuerpos anti-CTLA4, el mensaje no es la mediana, no es la mediana lo que hay que mirar. Lo que importa, lo clínicamente relevante, es el extremo de las curvas, donde se mantiene esa diferencia del 10% y permite tener largos sobrevivientes. Pero la toxicidad significativa, como decía Miguel, con reacciones inmunes muy importantes, que llegan a ser de grado 3-4 hasta en alrededor del 40% de los pacientes. Y esto es un problema. Pero, por suerte, aparece el otro mecanismo, anticuerpos monoclonales contra una proteína que está en la superficie del linfocito T citotóxico, con lo cual se reduce la toxicidad y además aumenta el beneficio, como van a ver, para el paciente, ¿verdad? Acá es lo que ya mostró Miguel, así que lo voy a pasar. De los anticuerpos monoclonales anti-PD1, ¿verdad?, el primero que se desarrolla es el nivolumab, en un fase 1 que ya fue muy promisorio, con una sobrevida mediana que ya era mucho más importante que la que se veía con los otros inhibidores, con los inhibidores de tirosinquinasa, y sobrevida 3 años más que interesante, 73% al año, respuestas objetivas también buenas para lo que estamos acostumbrados en melanoma, e incluso luego de progresión bajo ipilimumab o ipilimumab más un inhibidor de BRAF, o sea que eran activos en segunda e incluso en tercera línea. Eso hizo que se justificara hacer fase 2 y por supuesto un fase 3, un estudio randomizado, donde se compara el nivolumab versus la dacarbazina, que era el estándar hasta ese momento, y vean ustedes las curvas, ¿no? Cada vez se separan más. O sea que en melanoma avanzado no lo curamos, pero estamos en un buen camino, porque los resultados, ustedes ven, pasan los años, son cada vez mejores. Pobres, pero van mejorando. Acá tenemos entonces el nivolumab con una mediana en sobrevida no alcanzada, mientras que la dacarbazina tiene su alrededor de 10 meses, que es lo habitual. El pembrolizumab es otro anti-PD1, otro anticuerpo monoclonal humanizado. Se evaluaron primero en un estudio, el primer estudio, tanto pacientes tratados como no tratados con ipilimumab, y la eficacia fue durable y la tolerancia manejable. Lo resumo así porque no les voy a mostrar todos los trabajos, hay decenas de trabajos. Luego se comparó con quimioterapia el pembrolizumab, como lo hizo el nivolumab con la dacarbazina, el pembro también, y mostró mejor sobrevida libre de progresión y mejor tolerancia que la dacarbazina. Y finalmente se comparó el pembrolizumab con el ipilimumab, o sea, el inhibidor de CTLA4, un anti-PD1 con un anti-CTLA4.
y que mostró que es superior también al ipilimumab, mejor sobrevida y mejor tolerancia. Esta es la dosis que quedó para los estudios de fase 3. Este es el estudio de eficacia a largo plazo de pembrolizumab, ¿verdad? En el primer estudio, que ya se los mostré, así que lo voy a pasar porque si no, no nos va a dar el tiempo y no vamos a ir a otra cosa que también importa. Acá están los resultados de lo que les decía cuando se comparó como primera línea y también como segunda. Acá están todos los pacientes, primera y segunda línea. Fíjense la sobrevida a 2 años, 49%. Esto no existía en melanoma. Y en primera línea, 60% a 2 años. Al ipilimumab lo pasó y siguió, ¿no? Ojalá que estos resultados se mantengan, porque realmente empiezan a ser más importantes. Los eventos adversos son mucho menores que con el ipilimumab, y no hubo muertes tóxicas. Este es un trabajo muy preliminar, fue presentado en este ASCO, ¿verdad? También. Estos son los eventos adversos detallados. El pembrolizumab luego se comparó, como les decía, con el ipilimumab, que mostró ser mejor. Y vean ustedes, acá es el pembro cada 3 semanas, el pembro cada 2 semanas, comparado con el ipilimumab. Esto es sobrevida global. La sobrevida global a 12 meses, vean que son seguimientos cortos, resultados preliminares, 74 versus 68% versus 58, ¿verdad? Y las respuestas objetivas con el pembrolizumab mucho mayores con cualquiera de las dos esquemas, tanto el cada 2 semanas como cada 3, versus el ipilimumab. Una superioridad franca en sobrevida y en respuestas objetivas, similar para ambos grupos, como les decía, de pembrolizumab, tanto la administración cada 2 semanas como cada 3. Los anticuerpos anti-PDL1, por suerte, porque Álvaro pidió que fuéramos breves, los estudios son todos de fase 1, así que no los vamos a mostrar. Y esta diapositiva, porque no cambian conductas, esta diapositiva es para que sepan que la buena noticia es que hay muchos PDL1, estos son algunos, que ya están en investigación clínica. Quiere decir que todavía podemos tener quizás resultados mejores a los que estoy mostrando. Hay mucha investigación en melanoma. Esto es otra cosa interesante. ¿Existe un factor predictivo? Porque todos no responden y todos no viven largo tiempo. Bueno, parece que sí. Que tanto para nivolumab, que es un anti-PD1, como para pembrolizumab, otro anti-PD1, y el anti-PDL1, que es el que está más adelantado en estudio clínico, el nivel de expresión de PDL1 es un factor predictivo. Vean ustedes las respuestas. Este es un estudio que lo investigó en todos los estudios clínicos de fase 2 y fase 3 que estaban publicados y juntó los datos, ¿verdad? Y hay algunos estudios que también hicieron el análisis de su grupo y todos coinciden que cuando PDL1 es positivo, está expresado, la probabilidad de éxito es mayor. Las combinaciones, y es lo último que les quiero mostrar, y fue el último trabajo que apareció importante, que se presentó en el Congreso Americano de la Sociedad de Oncología Clínica, que combina el ipilimumab, un anti-CTLA4 con una toxicidad importante, y el primero que mostró largos sobrevivientes, con un anti-PD1, el nivolumab, que ustedes vieron, el primero también que mostró resultados superiores a los que mostraban los anti-CTLA4. Con 2 mecanismos de acción diferentes, bueno, uno espera tener suerte. Fase 1 y fase 2 en melanoma avanzado, fíjense las respuestas objetivas, son mayores que las que teníamos. Porcentaje de respuesta con tratamiento concurrente versus secuencial, es lo que estamos mostrando, o sea que es algo mejor el concurrente. Y el porcentaje de eventos adversos grado 3-4 con la combinación versus ipilimumab fue también superior. Hay varios estudios, aquí simplemente intenté resumirlos, son unos cuantos. Ipilimumab más nivolumab fase 3, este fue el que se presentó en la Sociedad Americana de Oncología, ahora en junio de 2015, este es el diseño del estudio, nivolumab más ipilimumab versus nivolumab, o sea, los dos combinados versus cada uno solo con placebo. Y que vemos, es claro, ¿no? Esta es la combinación, la naranjita. Sobrevida libre de progresión, es mejor la combinación que cada uno por separado y el ipilimumab es peor. O sea, los anti-PD1 son mejores que los anti-CTLA4 y la combinación es mejor todavía. Esto es en términos de sobrevida libre de progresión.
En cuanto a, no hay todavía datos de sobrevida. En cuanto a la respuesta al tratamiento, o sea que este estudio es muy preliminar todavía, las respuestas al tratamiento, vean ustedes, casi 60%, 57, 43, 19 con el ipilimumab, se repite lo que ya sabemos, la duración de la respuesta. Lo otro que es interesante ver es el tiempo a la respuesta, que es un poquito más largo con el ipilimumab y más corto con el bemurafenib, el dabrafenib y con la anti-PD1 también. Es como con los inhibidores de tirosinquinasa, es similar. O sea que son mayores respuestas y tiempos de respuesta cortos. Se llega rápido a la respuesta. Acá tenemos las curvas de sobrevida libre de progresión, ¿verdad? Y de acuerdo al nivel de expresión de PDL1, lo que les mostraba en ese estudio que reunió datos de diferentes, acá en este mismo estudio se analiza y se ve que cuando la expresión de PDL1 es más alta, los resultados son mejores y sobre todo cuando puede ser tan baja como menos del 1% o mayor, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos también en una tabla, ¿verdad? Cuando PDL1 es igual o mayor del 5%, la combinación funciona mejor que cuando es menor, ¿verdad? Y también el nivolumab o el ipilimumab solos. Bueno, esto es seguridad. La combinación es superior, particularmente en los pacientes cuyos tumores tienen una expresión baja de PDL1, como veíamos acá. La proporción de eventos adversos es superior con la combinación, esto es cierto, claro, ipilimumab es tóxico y ahora se le suma el anti-PD1, pero los resultados realmente son superiores y la toxicidad es manejable. Acá tenemos de grado 3-4, 55% la combinación, 16% el nivolumab solo, que se tolera mejor que el ipilimumab y el ipilimumab. Y esto es un resumen, porque dijeron, bueno, ya a esta altura no me acuerdo de nada. ¿Cómo era que daba? ¿Cuál tenía que usar? Porque son tantos. Entonces, y puse en una tabla los datos que aparecían en todos los estudios, porque si pongo sobrevida a 3 años, no, los últimos no tienen ni a 1 año. Pero, entonces, comparando, ustedes ven, ¿qué ven? Si miramos la sobrevida, que es lo que nos importa, del último, del nivolumab más ipilimumab, todavía no hay datos, pero de los que hay, ¿qué pasa? Viene claramente mejorando. Si ustedes ven que teníamos 30% de sobrevivientes a 1 año con la dacarbazina, que es la quimioterapia, luego con el bemurafenib aumentó, este es otro inhibidor parecido al bemurafenib, con el DMEC, mejor todavía, el ipilimumab no estaba mal, pero el nivolumab, el anti-PD1 lo mejora y el otro anti-PD1 también. Entonces, en unos pocos años, un paciente que tiene un melanoma diseminado hoy tiene opciones de vivir más. A veces peor, pero a veces mejor, ¿verdad? A veces la toxicidad no es importante, no le toca un efecto adverso grado 3-4 o se puede manejar y controlar como lo hacen tan bien los dermatólogos, que es una maravilla, para no quedar mal, ¿se entiende, no? Bueno, esto es simplemente qué usar si el paciente es BRAF negativo. Bueno, no tenemos más remedio que pensar en las nuevas inmunoterapias. Si el paciente es BRAF positivo, siempre tenemos la opción de los inhibidores de BRAF y de MEK, solos o combinados. La referencia, el ideal sería la combinación, como ustedes vieron es superior al inhibidor de BRAF solo y tiene menor toxicidad. Pero también tenemos la opción de ir a la inmunoterapia aunque el paciente sea BRAF positivo. ¿Y eso cuándo? Cuando tenemos una enfermedad que no apura, porque el ipilimumab, por ejemplo, demora más en actuar, aunque los anti-PD1 no. Entonces, cuando tenemos un paciente asintomático, con un performance status que no sea muy bueno, con una carga tumoral importante, bueno, uno se inclinaría por un inhibidor de BRAF o una combinación, pero esto no es absoluto. Y en todos los demás casos uno se inclinaría más por la inmunoterapia, que como vieron los anti-PD1 y más combinados con el ipilimumab son superiores a todo esto que está acá de los inhibidores de BRAF. Pero esta no es toda la historia, porque es precioso cómo aumenta la sobrevida, pero también es increíble cómo aumentan los precios. Y los que pudieron ir al ASCO lo vieron, lo mostraron muy bien en esa sesión, porque es realmente preocupante. Yo sobre estas nuevas terapias no tenía los precios finales, cómo se va a comercializar aquí, o sea que utilicé los costos que se presentaron en la sesión plenaria de Estados Unidos
Y me hice esa pregunta, ¿no? Yo no sé hacer análisis de costo-efectividad, así que no se asusten que no les voy a presentar ningún análisis, solamente una cosa muy simple, tipo oncólogo, médico, ¿no? Que se sienta a pensar y dice, a ver, ¿esto cómo es? Capaz que pensé mal, capaz que pensé bien, vamos a ver. Entonces, los costos estimados del tratamiento. Él puso, el doctor Saltz, ¿verdad?, que presentó un análisis muy largo, de 40 minutos, sobre costo-efectividad. Eligió un paciente que pesara 80 kilos. Yo hubiera elegido uno de 70, pero no podía cambiar eso, así que lo dejé. Pero sí lo pasé a pesos uruguayos. Entonces, si yo tengo un paciente de 80 kilos, ¿cuánto tiempo lo voy a tratar? Bueno, voy a usar para todos los tratamientos la sobrevida libre de progresión, mediana, ¿verdad? Por supuesto que algunos los voy a tratar menos y otros más, pero la mediana es la mediana. Entonces, la mediana de dacarbazina son 3 meses. Me fijé en todos los estudios, 2 y pico, 3 y pico, 3. Así que lo trato poco y me sale menos, claro, además porque es una quimioterapia, y usé la estimación de costos en la licitación de ahora de este año de la UCA. Lo calculé, ¿verdad?, para este señor o señora, y supongo que sea señor, pero... Y entonces 6.600 pesos me cuesta tratarlo 3 meses, que es la sobrevida libre de progresión mediana. Si elijo el nivolumab, porque vamos a elegir lo mejor, ¿no? Y entonces la sobrevida libre de progresión, como es mejor, es más larga. Y eso es lo que uno quiere, tratarlo más tiempo, que viva más tiempo, pero a su vez el costo del nivolumab, lo que pasa es que para no hacerlo tan largo lo saqué, es muchísimo mayor. Entonces, no solo tengo más, porque si fuera solo el doble serían 13.200 pesos, pero no, son 2 millones, y esto no lo digo yo, lo dice Leonard Saltz, o sea que esa cuenta está bien, 2.890.000, juro que no sabía que venía el señor ministro ni el presidente de la República, me enteré acá. No, eso lo tengo que aclarar porque ahora me da miedo de haberme equivocado en algún número. No tenía la menor idea, me lo dijo Álvaro porque le insistí de algunas cosas que, en fin. Bueno, entonces, 2.890.160, es cierto, ¿verdad? Engañados. Y bueno, la única que sabía que venía es Cristina, porque la vi y me dijo, pero esto yo igual lo había preparado así, ¿no? Entonces, porque es mi preocupación. El ipilimumab, sobrevida libre de progresión mediana 3 meses, es peor que el anti-PD1, pero es muy caro. Entonces, tratarlo, a pesar de que es la mitad del tiempo, cuesta 4 millones al precio que se comercializa en Estados Unidos, porque acá no tenemos ipilimumab, o sea que no lo puedo calcular, 4.431.056. Y si lo combino, que evidentemente ese es lo mejor que hoy podemos ofrecerle a un paciente, entonces me sale bastante más caro, porque el nivolumab, como es tanto mejor, la sobrevida libre de progresión también es mejor, lo trato más tiempo y con drogas más caras, y el nivolumab me sale 8.275.848. Entonces, yo hice esta cuenta, se diagnostican aproximadamente, Miguel me dijo que estaba bien porque le iba a preguntar a Enrique, pero no pudo venir porque tuvo un problema de salud. Se diagnostican aproximadamente 220 pacientes nuevos, lo miré en el libro, pero bueno, y fallecen por melanoma un promedio de 80 a 85 pacientes por año, entre 80 y 90 según los años. Si asumimos que todas las muertes por melanoma se deben a enfermedad avanzada, todos esos son candidatos año a año, no esos, pero año a año tendríamos esa población de pacientes con melanoma para tratar. Si usáramos la dacarbazina, y los resultados son inferiores, ya llego, porque no es solo mostrar esto, y termino. Gastaríamos 561.000 pesos, multiplicando por 85 aquel gasto. La combinación, que hoy sería, ¿verdad?, lo deseable, nos costaría 231.616 millones, y el dabrafenib y trametinib no pude conseguir los costos, mejor no lo pongo, pero debe andar en el medio, ¿verdad? Y el bemurafenib, que es el más baratito, 1.890.000 para esta sobrevida mediana de 6,9, 7 meses, 7,1 mes. Y entonces lo último que hice, no sé si estará bien, fue así, el efecto y el costo. El efecto es por cuánto, para esa tablita que puse de cuándo aumentaba la sobrevida, la hice para organizar y además para que me sirviera para esto, ¿no? La sobrevida a un año,
¿verdad? Aumenta, en el mejor de los casos, 2,7 veces. Hice un promedio ahí. Pero el costo, si uso bemurafenib, es 3,3 veces mayor. Bastante bien quedó, ¿no? Ese podría andar casi, lo bajamos un poquito, porque está ahí. Pero miren la combinación. Entonces, yo me digo, pero está bien, ¿es más caro porque es más, el beneficio clínico es mayor? No, porque no hay relación alguna entre el beneficio clínico, el aumento del beneficio clínico y el aumento del costo. Entonces, a pesar de los avances realizados, el cáncer aún constituye un problema sanitario principal y los costos de su tratamiento se han incrementado y se van a seguir incrementando en forma significativa por múltiples motivos que nos tendríamos que quedar 3 horas más para analizarlos, así que no lo vamos a hacer, pero son múltiples y muchos de ellos reversibles, potencialmente reversibles. El incremento de los costos va a crecer en forma cada vez más importante, ya que, entre otras cosas, yo sé que este país lo quiere revertir, pero bueno, el mundo lo tiene que revertir porque el Uruguay solo no puede. Los estudios clínicos son tan costosos, los famosos clinical trials, que prácticamente todos en América Latina y la mayor parte en los países más ricos están patrocinados por la industria farmacéutica, que obviamente desarrolla estas maravillas, los nuevos productos, y si son nuevos y si son maravillosos, cuestan caros. Entonces, es necesario tener también otro tipo de investigación, además de esta que es esencial porque, bueno, desarrolla todo esto que nos permite también mejorar. Por otra parte, muchas veces se aprueban muchos que no tienen un beneficio clínico muy importante, pero que aumentan los gastos y que reducen el presupuesto que tenemos para invertir en lo que sí sirve, y no siempre se considera la costo-efectividad, porque esa cuentita que capaz que la hice mal, no sé si se hace entre nosotros, digo los médicos y los pacientes, porque si pensáramos entre todos, capaz que hacíamos fuerza juntos y los precios bajaban. Y bueno, esto se desarmó, pero dice lo mismo de siempre, que es esencial estimular la investigación académica, ¿verdad?, que nos permita resolver los problemas propios, buscar soluciones apropiadas para nuestros problemas y adaptadas a nuestras necesidades y a nuestro sistema de salud, y todo ello para asegurar el acceso equitativo a los tratamientos en condiciones de calidad, que es muy importante, y de sustentabilidad, que sin eso no hay nada. Así que muchas gracias. Y vamos a abrir una instancia de algún aporte que alguien quiera hacer, pero vamos a tener que poner un condicionamiento porque si no, acá, después de estos números, se puede armar un hermoso problema que puede dar para mucho rato. Entonces, en relación a si alguien tiene alguna pregunta en relación a la exposición científica de cualquiera de los dos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, se empezó a armar. Yo no puedo superar mi condición de oncólogo y preocupado por estos temas. Quiero en primer lugar felicitar las dos exposiciones que fueron, desde el punto de vista académico, absolutamente brillantes, claras, concisas, y en particular la terminación que hizo la profesora Lucía Delgado en la consideración del tema propuesto. Me parece que le hace muy bien a la ciencia y a la academia que se analice también el costo y efectividad de los procedimientos nuevos de diagnóstico y tratamiento, que como todos sabemos son extremadamente caros, y donde hay o está en juego consideraciones profundamente éticas, de los derechos de todos los ciudadanos y enfermos a recibir el mejor tratamiento, pero que por otro lado está la disponibilidad que tiene el Estado desde el punto de vista económico para atender esos casos. Sobre todo cuando los resultados que se obtienen con esos procedimientos no llevan a una curación o a una mejora espectacular de los resultados que se obtienen, tanto en prolongar el periodo libre de enfermedad como la propia sobrevida.
Este no es un tema realmente nuevo en el país. Yo recuerdo, por mi condición de ancianidad, en la década del 70 se hace un congreso en Roma, en Italia, donde explotaba como un gran mesías de la oncología moderna de aquel momento una droga, un agente quimioterápico que solucionaba prácticamente el problema de todos los cánceres, empezando por el cáncer de mama. Me estoy refiriendo a la adriblastina. En aquel momento, con la venta de 1 año de ese producto elaborado en Italia, se lograba eliminar el déficit fiscal que tenía Italia en su presupuesto. Una cosa brutal. Pero se argumentó que realmente era la panacea, que iba a solucionar todos los casos. Pasaron 40 años y aquel entusiasmo inicial encontró un camino de equilibrio en cuanto a la utilidad que tiene la adriblastina. Esto creo que nos llevaría a pensar que debemos aplicar cierta cautela y cierta prevención en estos procedimientos que surgen, que son muy caros. Bienvenida sea la investigación, tanto básica como clínica, muy bienvenida, pero también tenemos que medir, como lo hizo muy bien la profesora Lucía Delgado, con extrema claridad, el costo-beneficio. Y hoy en día más aún, y perdón que me extienda un poco, cuando Internet golpea fuertemente en la puerta de cada uno de los enfermos y de la familia, la gente se entera de la existencia de estos medicamentos, exige al médico oncólogo la aplicación del mismo y este tiene que tener un profundo conocimiento y un gran compromiso ético para no caer en la tentación de, bueno, si me lo piden y me exigen tanto, yo se lo voy a dar. Por eso me parece sustancial estas jornadas planteadas, como han sido planteadas en el día de hoy, que aclaran sustancialmente y en totalidad la profundidad del tema. Uno se pregunta, ¿cuánta vacuna antimeningocócica puede comprar el país para tantos y tantos cientos o miles de niños frente a una eventual mejora de una sobrevida de 2 o 3 meses a unos pocos pacientes con melanoma? Este es el dilema, difícil de responder desde el punto de vista académico, y a veces quienes tenemos la función de gobierno nos encontramos con este dilema y tenemos que tomar una medida. Y la medida debe contemplar primero el interés general sobre los intereses particulares. A un oncólogo que tiene esta responsabilidad a veces le cuesta mucho tomar estas decisiones. Gracias.